¿Cómo lo definís un trastorno de la conducta alimentaria? Para el que te está viendo y decir, bueno, che, vamos a pensar un poco en esto. A ver, la definición, tal vez después lo vamos a explayar un poquito más porque puede que quede como muy técnica. Los trastornos alimentarios son afecciones de salud mental. O sea, principalmente afecta la salud mental, que se caracteriza por comportamientos alimentarios extremos, patrones alimentarios que son poco saludables. Voy despacio para que se vaya entendiendo. Y comportamientos que son obsesivos o extremos con respecto al peso y la figura. Es decir, hay como una preocupación extrema en relación al peso, a la figura y a lo alimentario. Eso sería la punta del iceberg de lo que es el trastorno de la conducta alimentaria, pero es lo que en definitiva son las dos características que identifican a todos los trastornos alimentarios. Me dijiste al comienzo del programa algo interesante. No es solamente anorexia y bulimia, hay una definición. Contame un poco de ese aspecto, porque por ahí la gente piensa solamente es anorexia, queda flaca, no come, o bulimia que tiene, digamos, provoca el vómito, ¿no? Claro. Tal vez eso es lo que se pensaba. Tal vez ahora cambió. ¿Cómo es ahora la situación? Eso está buenísimo porque la realidad es que son los dos trastornos que para mí por falta de educación o por falta de información son los más conocidos y que los mantienen bastante lejanos. Es como si en mi entorno no ocurre. Y la realidad es que dentro de lo que se llama el espectro de la conducta alimentaria, nosotros tenemos los trastornos alimentarios que están la anorexia, la bulimia, el trastorno por atracón, que es el más prevalente. ¿Cómo sería un trastorno por atracón? Y el trastorno por atracón es una presencia de ingesta mucha en muy poco tiempo y es una cantidad de ingesta abundante, pero por sobre todo la persona siente descontrol, siente que no se puede controlar, siente vergüenza, siente culpa, en general es en soledad, hay vergüenza por lo que se come, no se cuenta con lo que se come, no se cuenta, es decir, no es que los trastornos alimentarios lo que tienen es que nadie va y te va a decir, va a ir a un consultorio y te va a decir, creo que estoy teniendo un diagnóstico, un trastorno de la conducta alimentaria. Son enfermedades que causan mucha vergüenza. Comen un montón, se esconden en la habitación. He leído bastante eso, o sea, se meten en la habitación y comen dentro solos y un atracón, digamos, la palabra es un atracón. ¿Lo ves muy frecuente eso? Yo creo que estoy sesgada por la población que me llega, pero sí, es bastante frecuente. Y a ver, yo creo que los trastornos de la conducta alimentaria lo que tienen dentro de los criterios diagnósticos, que son como bastante rígidos, yo lo que siempre digo es hay un montón de personas que tienen un montón de desórdenes alimentarios y de todas formas, ya sea no entran dentro del criterio de anorexia, bulimia, trastorno por atracón, que eso se llaman otros trastornos alimentarios, que es como una gran bolsa, en donde entran un montón de personas que igualmente la pasan mal con la forma que tienen de alimentarse, no con el qué comen, sino con esa relación con la comida. Contame, dame un ejemplo como para por ahí se siente identificado alguien que te está viendo. A ver, la realidad es que los trastornos alimentarios o los desórdenes del comer, y yo creo que acá se va a entender más, afectan a la conducta alimentaria, o sea, afectan lo que se ve, es cómo la persona come, pero la realidad es que lo que impacta es la calidad física y la calidad emocional y mental de la vida de esa persona. ¿Pero qué tengo que prestarle atención? Por ejemplo, que mire que tengo que prestarle atención, que coma siempre lo mismo. ¿Qué es lo que tengo que prestarle atención? Exactamente. Tenemos varios puntos como de alerta o de alarma. Cambios alimentarios o lo que son alteraciones en los patrones alimentarios que pueden ser bruscos o pueden ser sutiles. Vos mencionaste esto de la pandemia. La pandemia tal vez no fue brusco. A veces son sutiles, yo voy haciendo cambios alimentarios, pero de repente mi patrón alimentario se vuelve rígido, se vuelve inflexible. Tengo una rutina alimentaria que como cada cierta cantidad de horas, que no la puedo cambiar, que si voy a un lugar, bueno, en realidad dejo de ir a lugares porque de repente coexisten también con el aislamiento social, ¿no? O cambian de repente patrones alimentarios a un vegetarianismo, que no digo que la alimentación vegetariana, alguien que tiene una alimentación vegetariana tiene un trastorno de conducta alimentaria, para nada,
pero los patrones alimentarios se vuelven como extremadamente saludables, ¿no? Ana, qué interesante lo que dicen, es como la estigmatización. Vos tenés la culpa de la enfermedad, no, es como si yo decir que alguien tiene la culpa de tener cáncer, ¿no? Me encantó, me encantó. Los trastornos alimentarios no son un capricho, no son una elección. Como dijimos antes, hay una predisposición biológica, pero por sobre todo, y para mí es sumamente importante, hay toda una vulnerabilidad, es decir, es una multideterminación, están multideterminados, y dentro de esa multideterminación entra todo lo que es lo sociocultural, todo lo que tenemos, y creo que más adelante lo vamos a charlar, el papel que cada uno como individuo y como sociedad tenemos para ayudar a prevenir estos trastornos alimentarios. Vos decís que, bueno, vamos ahora, el tema, o sea, la conducta que hay alrededor de la persona también lo ayuda, o la presión que ejercen las redes, la imagen, la idealización de las imágenes. Eso me parece que es... Totalmente, sí. Hay todo lo que es, cuando hablamos de lo sociocultural, hablamos de todos los ideales, desde el ideal de belleza, el ideal de delgadez, el ideal de cómo tiene que ser una mujer, cómo tiene que ser el hombre. También tenemos que hablar, amerita la ocasión, el ideal de esto de comer lo mejor, lo más saludablemente posible. ¿Hay una obsesión por el tema de comer saludable en muchas personas? A ver, claramente que sí, que hay una vulnerabilidad, pero me parece que los profesionales de la salud tenemos un gran papel en eso, ¿no? En incorporar cada vez más en nuestros consultorios la pregunta, o por lo menos el tener en cuenta de que la prevalencia es alta, que la vulnerabilidad es elevada, con lo cual... ¿Qué pregunta tenemos que incorporar? No, precisamente esto, tal vez no sé si hay una pregunta, yo creo que más que una pregunta es saber, había un estudio interesante que decía, uno tiene que sospechar que la persona tiene un trastorno en la conducta alimentaria hasta que se confirme lo contrario, ¿no? Tal vez no es pregunta, sino es la forma que uno tiene de abordar la educación o la conducta alimentaria. Que creo que cuando hablamos de conducta alimentaria, y esto es importante, yo me hago mucha referencia a conducta alimentaria, especialmente en mi abordaje. Conducta alimentaria no hacemos referencia a disciplina, sino hablamos de cómo nos relacionamos con eso que comemos. No es el qué comemos, sino es la relación que yo tengo con la comida. Te pongo lo siguiente. Sí. Vos que estás en casa, quiero que pongas, Renato, pon esta placa a pleno para que vos le saques una foto a tu televisor. Y vamos viendo cuáles son los signos de alarma para que tengamos, ¿no? Para ser concretos, cuáles son los signos de alarma que tenemos que tener. Andá contándomelo vos tenés mucha experiencia en esto. Bueno, a ver, alteraciones en los hábitos alimentarios es un poco lo que estuvimos hablando, ¿no? O sea, cuando hablamos de hábitos alimentarios, hablamos de cuando los patrones alimentarios hay un cambio radical y se vuelve rígido, no hay flexibilidad en ese patrón, ¿no? Alimentario. Vamos a ser concretos. Sí. Síntomas gastrointestinales, ¿qué tienen este? Bueno, este punto es interesantísimo porque hoy en día hay un auge, ¿no? de las consultas gastrointestinales. Yo diría que el 99% de las personas que tienen un trastorno alimentario coexisten con, por ejemplo, dolor abdominal, es decir, dolor de panza después de comer, malestar, como sensación de me siento muy llena muy rápido, tengo distensión, la panza se me hincha, porque, por lo que dijimos antes, como hay una preocupación excesiva por el cuerpo y por la figura, el foco en el 99% del día va a estar en el cuerpo y el cuerpo se ve como una lupa. Es como que yo empiezo como a micro desarmar cada parte. Y toda la parte de los síntomas gastrointestinales son súper prevalentes y es una gran puerta de entrada. Aislamiento social. ¿Qué ves acá vos? ¿Se aíslan ellos? ¿Se aíslan? Porque empiezan a aislarse en gran parte. Empiezan a evitar toda situación que involucre comidas y básicamente son la mayor parte de las situaciones, con lo cual no voy a este lugar porque la excusa nunca es porque hay comida, ¿no? Sino porque no quiero, porque no me gusta, voy después de comer y mismo en la casa. Esto es importante, ¿no? En casa es... Yo ya comí, me duele la panza, mejor como después, o no tengo tanta hambre, comí mucho en la merienda. Y esto empieza a ser, por supuesto, algo reiterado,
No es que por una situación la persona tiene un trastorno. Una cosa, ¿qué tratamientos hacemos? El tratamiento es interdisciplinario. Ahí está buenísima la parte de abajo. O sea, es un tratamiento que sí o sí es con psicología y con nutrición y sobre todo, y lo más importante, especializado. O sea, quienes nos dedicamos a los trastornos alimentarios, nutrición, psicología, medicina, pediatría, psiquiatría, tenemos que estar especializados en los trastornos. Ana, te agradezco un montón. Me voy con esto, con estos signos de alarma, como para que nosotros somos un servicio y queremos que el programa te sirva y que pienses en eso. O sea, por ahí tenés una sobrina, una nieta, alguien en tu casa o vos mismo que estás mirando, una hija. Estos son los signos de alarma que acaba de decir claramente Ana, que la puedes buscar ahí en el Instagram que está ahí, pero claramente lo tenés que tener presente, ¿no? Hábitos, obsesión con el peso, problemas gastrointestinales, se pesan 80 veces por día, como decían, aislamiento social, ya comí demasiado, una obsesión con la imagen corporal y los cambios emocionales, la depre, la angustia. Te agradezco muchísimo. Por favor, gracias por la invitación.